Hola, chicos, Jack Wickstead desde Beth Israel en Boston. Un placer estar con vosotros hoy. Solo quería enseñarles dónde estamos en Boston. Espero que lo vean. Un poco de nieve ahí, lejos de donde estáis. Quería mostraros algo de nieve, espero que se haya visto en el vídeo. Bien, cambiaré a mi escritorio. Bien, el tema de hoy es hablar sobre los problemas del sitio de acoplamiento distal. En los transportes óseos, Elizabeth. Voy a intentar hablar despacio, espero no desviarme demasiado, y procuraré mantener esto simple y práctico. Sabes, hay mucho que aprender sobre transportes óseos y marcos, Elizabeth, y puede resultar un poco abrumador. La mayoría de las cosas que he aprendido las he aprendido haciéndolas con el tiempo, de la misma manera que muchos de ustedes lo están haciendo, así que continúen con ello. Aprenderán mucho a medida que avanzan. Realmente no es tan complicado, y los temas de los que vamos a hablar hoy son algunos de esos. Problemas reales que enfrentamos con los Lizarov y con los que todos tenemos que lidiar para descubrir qué funciona mejor para nosotros. Bien, entonces, permítanme pasar a la siguiente diapositiva. Así que, aquí están nuestros objetivos para el día de hoy. Vamos a discutir algunas complicaciones comunes que pueden surgir en el sitio de acoplamiento tras un transporte óseo. También hablaremos sobre algunas estrategias para superar estos problemas. Y además voy a explicar un poco por qué prefiero usar clavos intramedulares después de un transporte. Estos clavos son efectivos para los huesos largos, funcionan bien para la tibia y también para el fémur. Además, pueden ofrecer un par de beneficios muy útiles que vale la pena considerar. En concreto, pueden facilitar mucho su acoplamiento y también pueden reducir su tiempo en el member. Bien, comencemos con un caso. A todos los cirujanos ortopédicos les encantan los casos, así que vamos a comenzar con un caso. Esta es una situación bastante sencilla. Se trata de un hombre de 27 años de edad, que vino a verme, tenía una herida de bala en junio de 2024 y acudió a mi consulta en noviembre. En junio había sido inicialmente tratado con un fijador externo, como se puede observar aquí. Su peroné se había curado, pero había quedado con un gran defecto óseo. Esto ocurrió porque simplemente no tenían ninguna opción de cobertura para los tejidos blandos en su caso. Así que lo trataron con cambios de vendaje húmedo a seco, sin tratamiento adicional. Le dijeron que esperaban a que se granulara completamente antes de realizar otra cirugía. Hablando con él, pero esperaban a que su herida granulara completamente primero. Un paciente complicado. Pesaba más de 300 libras, superaba 41 y fumaba medio paquete al día. Entonces tuvimos una larga conversación con él y su madre. Hablamos sobre el tabaquismo y su madre se involucró mucho en el tema, logrando que él dejara de fumar. Así que en realidad dejó de fumar. Aproximadamente 2 semanas antes de nuestra cirugía. Eso es realmente positivo para él. Ahora, al observar su defecto total aquí, podemos ver que tiene aproximadamente un defecto completo de unos 15 centímetros. Además de eso, encontramos que hay una discrepancia de longitud en la pierna de alrededor de 2,5 centímetros. Vamos a hablar más sobre la discrepancia de longitud de la pierna y cómo podríamos abordarla en el futuro. Así que realmente hay un defecto complicado aquí, un agujero bastante grande. Pero lo que más me preocupa de estos pacientes no es el tamaño o la cantidad del defecto óseo. Oh, realmente nada relacionado con el hueso en sí. El hueso es bastante fácil de tratar. La mayor complicación que tenemos son las infecciones y los defectos en los tejidos blandos. Y realmente no se puede hacer transportes óseos hasta que se hayan manejado los defectos de tejidos blandos. Ahora tenía de gran colonizado con todo tipo de cosas. Disculpa, solo un segundo.
5 momentos faith. Puse una foto del caso aquí, pero no apareció. Bueno, aquí vamos. Pasemos a la siguiente diapositiva. Aquí está el defecto de tejido blando que observamos. Puedes ver que es bastante grande, con algo de tejido de granulación en la base. En general se ve limpio. Creo que el cuidado en Puerto Rico era bastante bueno. Ya que no podían poner un colgajo, ahora estoy reacio a exportar a través de tejido de granulación así. Creo que si hicieras esto deberías refrescar eso, poner un injerto de piel encima y realmente lograr mejor cobertura que tienes si lo haces sin un colgajo. Afortunadamente para mí, tengo buen acceso a cirugía plástica. Para mí esto es un colgajo. Siempre 10 de cada 10 veces, pero puede ser un gran reto en recursos. Requiere microcirugía, se necesita alguien con cierta experiencia. En este caso realizamos un colgajo gracilis y un injerto de piel de espesor dividido. Pero nuevamente, esto no es grave. Podría refrescar esto y aplicar un injerto de piel de espesor dividido sobre el tejido de granulación y probablemente lograr que sane y luego intentar el transporte óseo. Sin el colgajo, pero de nuevo, eso lleva varios meses para que el defecto sane. En nuestro caso, procedimos a abrir esto, desbridamos todo el área afectada, tomamos numerosos cultivos y afortunadamente todos los resultados de los cultivos fueron negativos. Por lo tanto, había recibido un tratamiento con antibióticos desde el principio cuando comenzaron a realizar los cambios de apósito. Y sí, por lo tanto no estaba infectado, lo cual realmente nos ayudó mucho. Así que después de haber desbridado todo y cubierto con un colgajo, entonces realmente puedo comenzar a trabajar en el marco. Puede ver que tengo el anillo superior del marco, que se adhiere primero con un medio pasador y luego añadí 2 más para mayor estabilidad en el marco superior. Estoy intentando mantenerlo lo más paralelo posible a la línea de unión. Y de nuevo, de manera similar, tengo 3 medias clavijas en el segmento distal. Ese círculo rojo es el colgajo gracilis que pusimos. Se inserta bajo el margen de la piel y se cubre con injerto de piel de espesor dividido. No es un marco complicado aquí. Tengo 3 medias clavijas arriba y 3 abajo. Este anillo en el medio es mi anillo de transporte, ¿verdad? Voy a utilizar esta herramienta para el transporte. En realidad, no está fijada a las barras aquí, simplemente flota libremente. Y voy a realizar un sencillo transporte elevador aquí. Como puedes ver, he adjuntado el anillo de transporte con un solo pasador en la mitad de mi segmento previsto. Procederé a osteotomizarlo aquí y usaré esta parte inferior para el segmento de transporte. No lo haré de inmediato, no tengo prisa. Quiero que la solapa se asiente. Estos colgajos deben fijarse bien y asegurarse de que no haya problemas con la regresión, que el injerto de piel esté bien curado. Así que los dejaré en ese marco 2 o 3 semanas. Hasta que mi cirujano plástico y yo estemos seguros de que los tejidos blandos están cubiertos. Y cuando esté seguro de que no hay problemas, puedo traerlo para una cirugía menor de día. Y usted puede observar allí donde he realizado la osteotomía. Aquí está el aspecto que tiene. Puede ver claramente que he hecho la osteotomía justo en este punto. Así que tengo mi segmento de transporte realmente solo sujeto con un anillo. Creo que podría fácilmente colocar un segundo pasador en esta parte si lo deseara. Pensé que podríamos transportarlo probablemente utilizando solo un anillo. Voy a usar estos clickers que facilitan el proceso y puedo bajarlo, pero también puedes usar varillas de Elisaroth estándar o tornillos con las varillas de Elisaroth aquí, que funcionan igual de bien. Así que ya sabes, tengo estos, son agradables, pero simples de tuercas y tornillos en los anillos. Elisaroth también funcionarán para, ya sabes, un transporte ascensor bastante sencillo. Y aquí está en su transporte. Nuestra charla de hoy es sobre los sitios de acoplamiento, así que voy a pasar por esto rápidamente, pero pueden ver que estamos en febrero y ahora en mayo. Y ya sabes, estamos empezando a acercarnos, pero aún queda mucho por hacer. Ese sería mi primer consejo. Para el acoplamiento, sabes, una vez que has tenido al paciente durante 3 o 4 meses, él se pone ansioso, tú te pones ansioso. No te impacientes con estas cosas. Debes asegurarte de que si vas a tener un acoplamiento exitoso, no trate de cortar cualquier esquina al final. Es fácil impacientarse y pensar, bueno, estoy bastante cerca ahora,
puedo hacer mi acoplamiento. No te asegures de que lo has transportado lo suficiente. Yo diría también, concéntrese en lo que hace aquí, transportar hueso, rellenar el defecto y curar su tibia. No me preocupan mucho los problemas de longitud de pierna ahora. Recuerda, este paciente tenía un defecto de 15 centímetros, 2,5 discrepancia en longitud. Es mucho transporte. Si trato su discrepancia de longitud, necesitaré usar su peroné, lo que no quiero hacer si no es necesario. Dejaré la discrepancia de longitud de pierna para otro momento. Tibia curada y corta es mejor que un gran defecto óseo. Una vez curado, puedo ajustar la longitud de las piernas. Ahora me enfoco en el transporte óseo, no en la discrepancia. Necesitaba al menos 2,5 centímetros más, así que continué con el transporte óseo. Y luego finalmente llegué a esta posición. Aquí estaba bastante contento porque estoy un poco superpuesto en el aro. Parece, pero no es así. Esto permite cierta posición ósea entre mi segmento de transporte y mi sitio de acoplamiento distal. Así que ya sabes, esto es una especie de pieza triangular de hueso. No es, ya sabes, un buen corte, una pieza cuadrada de hueso. A muchos les gusta cortar ese segmento para tener una superficie plana aquí y aquí. Estoy contento con algo así, mientras pueda lograr buena posición ósea entre mi segmento de transporte y el de acoplamiento. Y sé que aunque parece que estoy fuera, puedo lograr buena posición ósea allí. Este es un buen artículo sobre complicaciones en el sitio de acoplamiento. Este artículo es de código abierto. Si busca una encuesta rápida, puede obtener este PDF gratis en línea. Se estudió a 103 pacientes. Es un documento reciente de 2023. Estas son las complicaciones que tenemos. Retraso en la unión alrededor del 20%, desviación axial casi otro 20% y problemas con la encarceración de tejidos blandos alrededor del 10%. Las tasas generales aquí se acercan al 50% en los sitios de acoplamiento. Pueden ser un auténtico desafío, pero si los afrontas uno a uno, lo harás bien. Los factores de riesgo para estos problemas de unión retrasada eran segmentos largos y tiempos de transporte prolongados. No es sorprendente. También hay riesgo en el tercio distal de la tibia. Sin sorpresas, el periósteo es pobre allí. Sabemos que las fracturas de pilón y del tercio distal de la tibia son difíciles de curar. Así que sin sorpresas. Segmentos largos, transporte prolongado, alto riesgo, unión retardada. 3. Cuando trato con estos riesgos de retraso de la unión y me preocupa el sitio de acoplamiento. Estoy muy contento de usar injerto óseo de cresta ilíaca y lo usaré siempre que sea necesario. Pero lo primero que quiero asegurarme es de tener una buena posición ósea en el sitio de acoplamiento. Y con eso quiero decir que el segmento de transporte y el segmento distal estén bien unidos y que haya un buen contacto óseo. No te olvides de este regenerado que acabas de crear. Has pasado 3 o 4 meses haciendo este regenerado, actuará como un resorte. Y tan pronto como se quita el marco, ese segmento regenerado, boing, va a querer volver a la derecha de donde empezó. Así que estas cosas pueden separarse muy fácilmente. Y voy a poner una placa en cada uno de estos. Ahora, usted no necesita una placa gigante. Si vas a evitar la unión retardada, realmente necesitas que el hueso se oponga. Una vez que coloco la pieza de transporte donde quiero y estoy satisfecho, permito que todo se asiente un poco más. En este caso, dejo que repose durante aproximadamente un mes. Creo que eso hace que mi regeneración sea un poco más madura. Creo que hace que mi segmento de transporte sea más propenso a quedarse en su lugar y menos propenso a desarmarse. Se acostumbra a estar en la posición adecuada. Y entonces abriré ese sitio y colocaré una pequeña placa en ese objeto. Ahora debe tener mucho cuidado al colocar esta cosa dentro. No puedes tratar este hueso de manera brusca, ni usar un elevador de mazorca para rasparlo completamente. Esa pieza está viva y realmente quieres mantenerla así. Entonces la estoy devolviendo a su lugar. Podría hacer un par de pequeños orificios, uno en el segmento de transporte y otro en el distal,
Y luego, ya sabes, colocarlos en un ángulo que permita insertar un tenáculo puntiagudo y juntar las dos piezas. Y si logro juntarlos de manera adecuada y obtener una buena y decente aposición ósea, entonces colocaré una pequeña placa justo aquí. Como puedes observar, es solo una mini placa pequeña. He utilizado 2 tornillos de bloqueo unicorticales pequeños en esa parte, y eso simplemente impide que esa pieza se separe, manteniendo el máximo contacto óseo posible. Y esto también corrige nuestro siguiente mayor problema. Si recuerdas, es la unión perfecta. La segunda es la mala alineación axial. Puedes ver esto en mi API. Al bajar ese segmento, había un grado de mal alineamiento axial aquí. A menudo las causas de la desalineación axial se deben a una estabilidad insuficiente del segmento de transporte. En este caso, solo coloqué un pin ahí, pero los observé con atención. Si hubiera notado que mi pieza comenzaba a desviarse, sin duda la habría llevado de nuevo a la sala de operaciones para añadir otro pasador. En realidad, la causa más frecuente de desalineación axial es el atrapamiento del tejido blando. Tienes tejido blando opuesto entre tu segmento de transporte y tu sitio de acoplamiento. El tejido blando está en el medio, y cuando intentas forzar ese segmento de transporte hacia el sitio de acoplamiento, el tejido blando te impide avanzar. Como resultado, ese segmento de transporte comienza a desviarse. Tan pronto como te des cuenta de esto, debes detener lo que estás haciendo, ir allí y extirpar ese segmento. Es crucial reconocer este problema a tiempo para evitar complicaciones mayores. Atrapamiento tejidos. Así que, ya sabes, en este documento enumeraron la mala alineación axial como una complicación aparte, relacionada con el atrapamiento de tejidos blandos. En mi experiencia, la mayoría de las malalineaciones axiales están relacionadas con entrantes de tejidos blandos. Este es otro buen documento que se puede obtener en línea de forma gratuita. El PDF está en línea. Bastante reciente 2010, pero resume bien los principios de corrección de deformidades para usar el ISAROF. Un artículo de revisión que podrías encontrar. ¿Cómo sugieren tratar este problema? Si tienes deformidades progresivas, podrías añadir más clavos. Puedes volver y librar tú. Usted sabe, su pin desde el segmento de transporte, añadir otro pin a ese mismo segmento y usted sabe añadir un poco más de estabilidad. Eso puede ser de ayuda, pero normalmente lo que tienes es un problema de tejido blando en esa posición, y eso generalmente requiere alguna resección. Yo le sugeriría que si ustedes, acercándote al acoplamiento, te das cuenta de que logras algo de alineación axial, te detienes y puedes extirpar ese tejido. Una manera realmente eficaz de evitar todo este problema relacionado con la interposición de tejidos blandos es ser muy inteligente desde el principio. Si tengo un paciente que presenta un defecto bastante considerable y me preocupa que pueda infectarse, entonces abriré completamente la zona, la criaré y la limpiaré a fondo, y además obtendré algunos cultivos profundos. Estoy completamente satisfecho de colocar un espaciador de cemento en ese bloque, y luego colocar mi marco, permitiendo que se asienten hasta que esté completamente seguro y contento con mis tejidos blandos. Entonces, cuando esté listo para realizar mi transporte, puedo retirar ese bloque. Este bloque actúa ahora como un excelente canal para que mi segmento de transporte se deslice suavemente hacia abajo. Esto he descubierto, realmente reduce al mínimo mis problemas con cualquier interposición de tejido blando. Por eso, intento hacerlo por etapas. En este caso específico del que hablamos, los abrimos y desbridamos completamente todo. No utilicé un espaciador de cemento, pero ciertamente creamos un canal durante nuestro proceso de desbridamiento. Estoy feliz de poner un espaciador de cemento temporalmente. Solo debe estar allí 2 o 3 semanas. No buscas inducir una membrana para sanar, solo dar un camino mecánico. Para el transporte óseo, deja que tus heridas se asienten. Si te encuentras en una situación donde necesitas extirpar tejido blando, asegúrate de extirparlo todo. Deja que la herida se asiente durante un tiempo. Mantén el transporte por unos 10 días o incluso 2 semanas. Luego, reinicia el transporte. No será tan sólida como para que no puedas volver a transportarla. Además, ahora que has quitado los tejidos blandos, puedes lograr que ese segmento de transporte se acople exactamente donde deseas. Así que volvamos a hablar de mi paciente. Lo llevé de nuevo a la sala de operaciones un mes después de su transporte y puse este clavo aquí. Solía ser cuidadoso, quitar el marco, dar al paciente un descanso de tracto clavo y luego poner el marco. Este sería un buen caso para eso. Si los clavos están en buenas condiciones y no veo signos de infección, entonces diría que al menos 3/4 partes de las veces me limito a Cloverberg Scent Merating. Me gusta colocar un clavo, ayuda a regenerar, saca al paciente del marco antes.
Permite que todos soporten mejor el peso en esto. Y corrige cualquier problema de mala alineación axial. Ya sabes, puedo usar mi pequeña placa para fijar el segmento de transporte y luego el clavo en sí me ayudará a mantener la alineación axial general. Aquí está él a los 9 meses. No hicimos injerto óseo allí, no lo vimos necesario. Tuvo buena posición ósea desde el inicio y le fue bastante bien. Aquí está a los 9 meses. En conclusión, sitio de acoplamiento distal. En primer lugar, asegúrese de que está realizando un segmento de transporte que sea lo suficientemente extenso. Si su segmento es demasiado corto y no logra que el hueso se bloquee adecuadamente, enfrentará un problema. Por lo tanto, obtenga una buena posición ósea. Una vez que logre una adecuada posición del hueso, nuevamente realice un par de pequeños agujeros de perforación y júntelos hasta que se bloqueen en una posición que le resulte agradable. Luego, utilice una mini placa frac para mantenerlo en su lugar y evitar que se abra, lo cual es una manera razonable de proceder en este caso. He tenido varios donde he podido colocar un tornillo de retraso alrededor, lo cual puede ser útil. Pero una mini placa frac no requiere mucha disección de tejidos blandos para colocarla. Suele encajar bien bajo los tejidos blandos y si está plana al hueso, no es prominente. Solo ten cuidado al manejar los tejidos blandos, no puedes manipular bruscamente, debes hacerlo con cuidado. Prefiero cambiar mi marco por el clavo. A mis pacientes no les gustan los marcos, a mí tampoco me gustan. Son útiles para transportes óseos, pero requieren mucho trabajo y son una carga para los pacientes. Cuanto antes los quito, más contentos están. Así que, cuando termino el transporte óseo y lo he fijado, los dejo descansar unas semanas. Entonces quitaré el marco y lo cambiaré por un clavo. Esto suele corregir mis problemas de desviación axial. Cualquier problema en el sitio de acoplamiento distal se resolverá. Un mini fragmento bonito, tornillos de bloqueo unicorticales no interferirán con mi futuro clavo. Coloco esa placa pensando en volver y poner un clavo en unas semanas. Lo hago por etapas. Hay que pensar varios pasos por delante aquí. Estoy completamente contento. Les digo a los pacientes, mira, si vamos a iniciar este proceso de transporte óseo será una serie de operaciones para ti durante unos 6 meses para lograrlo. Así que si debo realizar una operación para fijar el transporte óseo en el lugar deseado con una pequeña placa, y luego regresar 2 semanas después, retirar el marco y fijarlos. Estoy totalmente dispuesto a hacerlo. Por lo tanto, paso a paso, mi primer objetivo es eliminar la infección. Los bloques de cemento son útiles para lograr esto. Luego simplemente debes retirarlos, lo que crea un buen canal para ti, y así puedes comenzar a trabajar en el resto del proceso. Finalmente, como nota final, aquí está mi paciente. Está muy contento, tiene 9 meses, ya está fuera de su marco. Camina usando su pierna, afortunadamente no tuvo que ser amputada. Está bastante satisfecho con esto. No intenté abordar la diferencia de longitud de las piernas al mismo tiempo. Podrías hacerlo, osteotomizar el peroné, intentar añadir longitud. Estoy contento con un buen doble. Su hueso está de nuevo unido, su tibia sanará, no está infectado, puede caminar. Sí, aún tiene su discrepancia de 2,5 centímetros en la longitud de la pierna. Es algo bastante sencillo de solucionar. Puedo alargarlo de nuevo en el tercio proximal de su tibia como una discrepancia directa de longitud de pierna. Sí, son 2 procedimientos en un periodo más largo, pero es seguro. No estoy tratando de hacer grandes hazañas aquí. Intento hacer cosas seguras para el paciente. Cada vez que intentas convertir un doble en un triple, te pueden sacar. Entonces, estoy feliz de enfrentar el problema de la discrepancia de longitud de piernas y luchar contra él. Lo siento. El problema es el defecto óseo, y voy a tratar la discrepancia de longitud de pierna como un procedimiento separado. Creo que eso es seguro. Gracias chicos, aprecio su tiempo.